Hola lectores, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles del Umbral de la Noche y de Pesadillas y Alucinaciones, sin spoiler. Ambas son antologías de cuentos de terror de Stephen King, que si les gusta el terror en todas sus formas, tienen que leer sí o sí. A mí me sorprendió muchísimo, no solo por la variedad de historias, sino porque cada una tiene un tipo de miedo distinto. Así que empecemos. Primero voy a hablar del Umbral de la Noche, qué me pareció en general y decirles cuáles fueron mis cuentos favoritos y muchos detalles para que en caso de que no lo hayan leído se sorprendan tanto como yo. Este fue el primer libro de relatos que publicó King en el 78, hasta ese momento ya era conocido por novelas como Carrie o El Resplandor, pero con esta antología muestra que podía crear terror incluso en muy poquitas páginas. Son 20 cuentos en total y lo interesante es que no todos pertenecen al mismo tipo de miedo. Algunos son realistas y cotidianos, otros sobrenaturales y otros directamente fantásticos o con elementos que muy pocas veces se ha visto en el género de terror, y esa mezcla creo que es la que a mí más me gusta. A mí personalmente me resultan más llamativos estos dos últimos porque agregan algo distinto, sobre todo si son presencias malignas. son los que son los que rompen con la lógica y te hacen ver el miedo desde otro lugar, más simbólico o por ahí más exagerado. Aunque sí tengo que decir que el terror cotidiano termina siendo el que más nos impacta o nos asusta porque es el más posible, digamos. De hecho, hay dos cuentos dentro de este libro que refieren justamente a eso. Este tipo de terror cotidiano, el que surge de cosas que podrían pasarnos a cualquiera, es el que más impacto deja porque después de leer, como que te quedas pensando en eso, que incluso pueden referirse a enfermedades o algunas adicciones, por ejemplo. Así que es como que el más cercano. Otra cosa que voy a destacar de esta antología son los finales. La verdad es que se lo critica bastante el autor por sus finales malos, pero en este caso me acuerdo que todos fueron muy buenos, o aunque sea, tenían sentido, que eran memorables al menos. Bueno, ahora sí les cuento mis 5 cuentos favoritos, aunque la verdad es que disfruté de todos por igual. El primero es El Coco, que juega con un miedo muy primario, el miedo infantil, pero con este toque oscuro y adulto que solamente Kim puede darle. Además de que es bastante psicológico y su final me encantó. Ya de por sí empieza de manera muy oscura, con un padre que perdió a sus hijos y a su esposa por algo que solo él puede ver en el armario. O sea, es bastante interesante. Después otro es Basta S.A., que me pareció una historia brillante, incómoda y muy humana. Mezcla miedo con desesperación y tiene ese tono cruel pero realista que te deja mal aunque no hayas pasado por esa situación. Se refiere a una adicción muy común hoy en día, que es la del cigarrillo, y con lo que cuesta dejarlo. Entonces, este cuento aborda eso, y con un misterio porque es una empresa que no hace publicidad ni nada en ningún lado, y solamente se la conoce si alguien te la recomienda. Otro que me gustó muchísimo y que me sorprendió fue La Trituradora, que entra más en el terreno de lo fantástico y absurdo, pero funciona muy bien y te terminas incluso creyéndote la historia. Me encantó la explicación que le intentaron dar los protagonistas sobre un objeto que cobra vida y que se podría hacer como un exorcismo sobre eso. Me resultó, me resultó muy interesante, aunque suena ridículo. Y el final me encantó, me encantó ese final. Y por último, un trago de despedida, que es más triste, más melancólica, que te deja pensando en la culpa y un poco la pérdida. De me gustó mucho que se mencionara a San Slot, el pueblo que aparece en su otra novela, y además hay una escena de una niña que me dio mucha tristeza, da mucha lástima esa escena. Y tiene, sí, el toque de terror sobrenatural y también la ambientación que es bastante fría y pesada. Y por último, Camiones, que es puro caos y tensión con este concepto bastante simple pero efectivo de las máquinas rebelándose contra nosotros, que se puede sentir el terror de sus protagonistas y la desesperación misma de estar en esa situación. También hay otros relatos que vale la pena mencionar, como El hombre de la cortadora de césped, que tiene un humor negro bastante extraño. La historia en sí es rara, pero creo que por eso me gustó, además de que es bastante macabra.
También La cornisa, que es donde King juega con la tensión física y psicológica. Por más que vos no estés en ese edificio, sentís la desesperación de su protagonista. Y Materia gris, que me pareció muy surrealista y grotesco, pero que también disfruté muchísimo. Es impresionante cómo en cada historia logra un clima completamente distinto. Algunos te dan miedo, otros te incomodan y algunos te hacen reír por los bizarros que son. Lo que parece, lo que me parece más destacable de esta antología es el tono visual con el que King escribe. Cada relato es como que se siente como una mini película. Puedes ver las escenas, escuchar los sonidos, imaginar los gestos, sentir la agonía y la angustia de los personajes. De hecho, hay varios de estos cuentos que fueron adaptados al cine o a cortos de televisión. El de Los chicos del maíz es la más conocida y ese cuento es muy aterrador porque eh, trata sobre una secta de niños. Entonces el autor tiene esa capacidad de convertir el horror en algo cotidiano y lo cotidiano en algo completamente aterrador. También hay algo muy humano detrás de cada historia, incluso hay monstruos o máquinas asesinas en el fondo. O sea, como que en el fondo siempre hay miedos reales. La culpa, la pérdida, el deseo de control, la violencia en la rutina diaria. Por eso estos cuentos funcionan tanto porque más allá de los elementos sobrenaturales, habla también de nosotros mismos. Así que si nunca leyeron aquí, este es un libro excelente para iniciarse, es una muy buena puerta de entrada porque muestra todas sus caras. El terror psicológico, el sobrenatural, el humor oscuro, la crítica social y hasta lo emocional. Así que tienen todo con este. Por otra parte, Pesadillas y alucinaciones, que en español se dividió en 2 tomos, también me gustó mucho. Leí la primera parte y la disfruté, aunque me pareció un poco menor que El umbral de la noche. Tiene 12 relatos, algunos muy memorables y otros un poquito más flojos. En este caso hay más elementos de suspenso que de terror puro y algunos finales quedan como medio abiertos, un poco extraños, pero eso también tiene su encanto, o sea, como que eso también lo resulta interesante. Lo que sí noté es que King experimenta mucho más en este libro, juega con diferentes estilos, con situaciones que bordean lo absurdo y también vuelve a poner lo sobrenatural y eso lo hace bastante entretenido y llevadero. Algunos de mis cuentos favoritos de esta antología fueron uno que se llama ¿Sabes? Tienen un grupo de la leche, creo que se llamaba así, que este fue mi favorito sin dudas y por lejos. Me pareció muy perturbador y original y tiene este clima de paranoia que el autor maneja muy bien, donde todo parece normal hasta que no. Hay una pareja que quiere hacer un viaje, pero mientras están yendo en la ruta, entran a un pueblo muy raro y me dio escalofríos porque yo misma estaba sintiendo el terror y la desesperación de esos protagonistas en ese lugar. O sea, me encantó la ambientación. Otro es Hay que aguantar a los niños, que este otro relato me impactó muchísimo también. Tiene esa crueldad de King que a veces se anima a mostrar sin filtro y empieza casi como una historia costumbrista y termina siendo un descenso a la locura y a la violencia total. Tiene a niños raros como protagonistas, así que en ese ámbito lo hace muy bien. Después La boca saltarina, que probablemente es uno de los más raros y grotescos, es tan absurdo que te deja entre la risa y el asco, pero funciona. Tiene comedia, humor negro y al mismo tiempo un trasfondo muy inquietante. Este sí que es entretenido y no se hace largo, pero para nada. Y bueno, tiene este elemento interesante que es la boca saltarina. Y Popsy, que me encantó porque retoma la figura del vampiro de una forma muy particular. Lo que parece como una historia sobre un secuestro da un giro tremendo y termina siendo una de las más memorables por su final, que es bastante cruel. Y el Cadillac del Dolan, creo que era, es uno de los relatos más tensos y calculados de toda la antología. No tiene elementos sobrenaturales, pero sí un terror muy humano, el de la venganza, planificada con mucha precisión, digamos. Me gustó muchísimo el modo en que King describe la espera, el deseo de justicia y cómo lo cotidiano, o sea, una simple ruta en el desierto, se convierte en un escenario muy tétrico, muy escalofriante y,
y me encantó toda esa travesía que hace hasta la venganza. Entonces acá notamos que King es mucho más maduro, que ya no busca solamente asustar, sino también jugar con la incomodidad, lo absurdo, el suspenso psicológico. Algunos cuentos te dejan con una sensación de extrañeza más que de miedo. En general diría que El umbral de la noche es mucho más impactante, mucho más como redondo que pero este es como más experimental, más variado en tonos y estilos. El otro también era variado, pero este como muchísimo más, se nota mucho más la diferencia. Sin embargo, los dos como que muestran lo mismo, ¿no? La capacidad que tiene Kim para mostrar lo siniestro en cualquier lugar, incluso en lo más común o trivial o donde se te ocurra. Entonces, para mencionar, quería mencionar un concepto de psicoanálisis que se relaciona mucho con estos dos libros, que es lo siniestro, que no se trata simplemente de lo desconocido, sino de lo familiar, que de repente se vuelve extraño, que es esa sensación de que algo cotidiano se desacomoda de lo que debería darnos seguridad, empieza como a incomodarnos, a inquietarnos. Entonces, lo siniestro aparece cuando lo reprimido, lo que no queríamos ver, sale a la superficie. Y quizás ese umbral del título sea justamente eso, el mundo, el límite entre el mundo exterior y el inconsciente, entre lo visible y lo reprimido, lo reprimido. Así que bueno, hasta acá el video de hoy y espero que les haya gustado. Decidí poner ambas antologías porque me parece que las dos valen la pena, por más que una, yo considero que El umbral de la noche es mucho mejor que esta, eh, pero tienen lo suyo las dos, o sea, son distintas de todas maneras. Así que bueno, espero que ustedes también puedan tener su experiencia y si ya la leyeron, díganme cuál fue su cuento favorito y qué les pareció. Así que bueno, nos vemos en un próximo video y muchas gracias por ver.